Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre la asignatura de matemáticas de la tarea que nos tocaría este día, en la cual esta materia va a estar estructurada para 10º año de educación general básica con el tema de razones trigonométricas. Ya habíamos visto esto en temas anteriores, pero ahora vamos a tener un enfoque en ángulos especiales y comenzaremos con el de 45 grados. Comenzaremos. Como tarea número 1 vamos a conversar con un familiar sobre las siguientes preguntas. Tenemos estas 3 preguntas. Eso tenemos que hablar y conversar con nuestros familiares. La primera pregunta nos dice que, ¿en qué figuras geométricas se debe usar el cálculo de razones trigonométricas? ¿Cuáles son las figuras? Recuerden que ya habíamos hablado en qué figuras se usan razones trigonométricas. Como segunda pregunta, ¿qué es una razón trigonométrica? Recordamos temas anteriores. Tercera pregunta, ¿cómo reconocer en el triángulo rectángulo cuál es el ángulo de 45 grados? Para todo esto vamos a tener una pequeña explicación. Una figura 1 que nos da el texto. Nos dice que en un triángulo rectángulo isósceles, recordemos que el isósceles es el que tiene sus dos lados iguales y uno desigual, los dos catetos tienen la misma longitud y los dos ángulos agudos son congruentes e iguales a 45 grados. Quiere decir que, observamos aquí, tenemos un triángulo rectángulo, pero un triángulo rectángulo isósceles. ¿Por qué? Porque el un cateto y el otro cateto son iguales. Tienen valor de x y valor de x, por lo cual son dos catetos con la misma longitud. La C va a tener igual que la hipotenusa, va a ser identificado como la hipotenusa, porque es la más grande, recordamos eso. Entonces quiere decir que si en el triángulo rectángulo tenemos un ángulo de 90 grados, sus dos ángulos congruentes, este de aquí y este de acá, van a valer 45 grados. Y recordamos que si este es 45 y este es 90, tendríamos, recordemos que todo ángulo, la suma de sus ángulos internos, de los ángulos internos de cualquier triángulo, van a medir 180 grados. Quiere decir que si este vale 45 y este 90, por lo cual este también tendría que valer 45 grados. ¿Ya? Esa es la corresponsabilidad en un triángulo rectángulo isósceles. Continuemos. Razones trigonométricas. En razones trigonométricas recordamos dos situaciones. Tenemos la primera, esta de acá. Recordamos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa o el lado C, recordamos en el triángulo anterior, decía que es igual a la suma de los catetos. Acá, recordamos esto de aquí. Hipotenusa representado por la C y los catetos representado por la letra X. Entonces, vamos a recordar esto. Hipotenusa va a ser igual a la suma, a la raíz cuadrada de la suma de sus catetos al cuadrado, por lo cual tenemos x al cuadrado más x al cuadrado nos daría una raíz de 2x al cuadrado. Y recordamos esto de aquí, que si tenemos cuadrado aquí, podemos simplificarlo con la raíz cuadrada y la x saldría afuera de la raíz y nos quedaría esta forma, x que multiplica a la raíz de 2. Recordando eso, también vamos a observar que las razones trigonométricas de un ángulo de 45 grados se calcularía de esta manera. El seno, el coseno y la tangente del ángulo de 45. Recordamos que el seno es igual a cateto opuesto. Recordamos esto de aquí. Listo, volveríamos a esto de acá. Recordamos, si vamos a trabajar con este ángulo, 45 grados, recordamos que este es el cateto adyacente, este va a ser el cateto opuesto y este va a ser la hipotenusa. Entonces, si nos pide que el seno era igual a cateto opuesto, sería cateto opuesto x sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa ya hemos calculado. El valor de la hipotenusa es esta de acá. Haríamos esto de aquí. Nos tendríamos x sobre x a la x que multiplica raíz de 2. X de numerador con x denominador nos quedaría el 1 y la raíz de 2. Y para eliminar la raíz de 2 en el denominador, recordamos esto de acá, voy a poner acá 1 sobre la raíz de 2. Para poder eliminar la raíz de 2 es multiplicar o racionalizar por raíz de 2 sobre raíz de 2. Repetimos la misma raíz tanto en numerador como denominador. 1 por raíz de 2, raíz de 2.
dividido para raíz de 2 por raíz de 2, nos quedaría el 2. Y nos quedaría de esta manera de acá. Y es un 2. Correcto. Nos quedaría esto de aquí. Raíz de 2 sobre 2. El coseno va a ser igual a lo mismo. Coseno es cateto adyacente. Recordamos que el cateto adyacente, como los dos catetos son iguales, va a valer x. Y sobre la hipotenusa, en la misma hipotenusa que tenemos acá. Entonces, hacemos lo mismo del proceso y vamos a sacar raíz de 2 sobre 2. Lo mismo, racionalizando como lo hicimos acá arriba. Y la tangente nos dice que es igual. Aquí podemos observar cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo cual tenemos cateto opuesto a la x y cateto adyacente a la x. Y x para x nos da un valor de 1. Listo, chicos. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación en el cual tenemos una figura geométrica de manera de triángulo isósceles, por lo cual voy a proceder a compartirles mi pantalla. Recordamos que tenemos el ángulo de 90, acá tenemos un ángulo de 45 y acá tenemos un ángulo de 45 grados. Esta sería la hipotenusa, que no sabríamos cuánto vale, y un lado, este valdría 5 centímetros y este lado también valdría 5 centímetros, porque son isósceles. Entonces, vamos a proceder a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Con el teorema de Pitágoras. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. La hipotenusa sería igual a ¿qué? 5 al cuadrado 25 más 5 al cuadrado 25. Hipotenusa sería igual a ¿qué? A la raíz cuadrada 25 más 25, 50. Y la hipotenusa nos saldría, raíz cuadrada de 50 nos saldría 7.07 centímetros. Ya tendríamos el valor de la hipotenusa. Ahora, tendríamos que sacar las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Si sabemos que ya este vale 5, este lado vale 5 porque es isósceles y la hipotenusa vale 7.07, vamos a calcular. El seno de 45 grados era igual a ¿qué? Cateto opuesto, si estamos trabajando con el ángulo de 45, cateto opuesto, ¿cuánto valdría? 5 sobre la hipotenusa que vale 7.07. Listo. Coseno. El coseno del ángulo de 45 sería igual a ¿qué? A cateto adyacente. El cateto adyacente sería este de acá. 5 sobre la misma hipotenusa, 7.07. Y tendríamos el valor del coseno. Y ahora, el valor de la tangente de 45 grados sería igual a ¿qué? A cateto opuesto, que vale 5, sobre cateto adyacente, que vale 5 también. Y tendríamos las tres valoraciones, seno, coseno y tangente. Listo, chicos. Continuamos con la exposición. Eso es la tarea número 3. La tarea número 3 era de analizar el ejercicio, de lo que habíamos hecho, que les he compartido en mi pantalla. Ahora, la tarea número 4, esta sí ya tienen que hacerlo. Desarrollamos en el cuaderno de deberes los siguientes ejercicios relacionados al cálculo de raciones trigonométricas de ángulos de 45 grados. ¿Qué es lo que vamos a proceder acá? Vamos de este triángulo y de este triángulo. Tenemos dos triángulos. Vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular? La hipotenusa con Pitágoras. ¿Sí? La hipotenusa con Pitágoras. Y también vamos a calcular el seno, el coseno y la tangente. ¿De qué ángulo? De este ángulo de 45 grados. De los dos. Entonces vamos a calcular hipotenusa, seno, coseno y tangente de este triángulo de aquí, del 1, y seno, y hipotenusa, seno, coseno y tangente del segundo triángulo con estos lados como medidas. Sabiendo que los dos, tanto este como este, son triángulos isósceles. Listo, chicos, muchísimas gracias. Cualquier duda me la hacen saber. Buenos días.